Tenemos la suerte de estar con Noemi Álvarez, CEO de Martin Brainon. Pues estamos en la Forbes de los creativos. Que es una consultora de base tecnológica. El espíritu de emprendimiento lo tenía desde pequeña. Me miraron como si fuera un marciano. El que empecé a trabajar en primero de carrera, nunca jamás he vuelto a dejar de trabajar. Montar un proyecto de emprendimiento es el mejor MBA del mundo, de la historia. Manejamos el nivel de conductancia de su piel o el movimiento de su ojo. Te levantas diciendo, estoy hasta aquí, ya no puedo más. Pues no hay que rendirse. Nos apoyamos mucho en la tecnología de realidad virtual. Súper importante, hiper importante, no hacer nada. Hola, muy buenas. Estamos en un nuevo episodio de Start the Week, el podcast hecho por y para jóvenes emprendedores por la Asociación de Emprendimiento de la Carlos III, Startup C3M. Y hoy tenemos la suerte de estar con Noemi Álvarez, CEO de Martin Brainon, que es una consultora de base tecnológica que además acaba de justo salir en la lista de Forbes de los 100 más creativos. Entonces, bueno, Noemi, muchísimas gracias primero por participar. Para la gente que no sepa exactamente qué es Martin Brainon, ¿podrías hacer una breve explicación? Es una gran y compleja pregunta porque no es fácil de contestar. Martin Brainon, como tú has dicho, es una consultora de base tecnológica. Lo que hacemos principalmente es analizar datos con dos tipos de tecnología, a través de biomarcadores y utilizando realidad virtual. Y una vez que tenemos todos esos datos, sacamos perfiles individuales y perfiles de grupo. Con esos perfiles, una vez que los tenemos, implementamos soluciones en las empresas que tienen dos objetivos principalmente. El primero es mejorar el rendimiento y bienestar de las personas que trabajan en ella. O la segunda línea de trabajo que tenemos con esos datos es mejorar la fiabilidad del comportamiento, es decir, que las personas trabajen de forma más segura y cometan menos errores. Qué guay. ¿Qué tipo de empresa es cliente objetivo, digamos? Pues ¿Cualquiera o...? Somos muy transversales. Vale. Hemos trabajado en muchos y diferentes sectores y el perfil de empresa suele ser o empresa muy grande, normalmente de carácter internacional, que tienen problemas complejos, o empresas muy pequeñas en las que trabajamos directamente con el CEO y lo que hace es utilizar nuestros datos para trabajar la estrategia de la organización. Qué guay, qué guay. Vale, ahora entramos más en detalle sobre la empresa, pero para volver un poco a los inicios, ¿qué estudiaste? Bueno, aquí, claro, para los que me vais a escuchar, esta carrera ya no existe. Yo soy socióloga industrial. Es una especialidad que había antes en sociología y lo que hace la sociología industrial es analizar el comportamiento de las personas en ambientes laborales desde un punto de vista de agregados, de grupos. Qué chulo. Pero esa carrera, o sea, desapareció completamente, ¿no? Yo ahora mismo no sé cómo se llamará, se podría llamar de alguna manera. Una de las cosas que más utilizo de la carrera cuando lo estudié, que lo utilizo a diario prácticamente, son las herramientas de análisis de datos cualitativos, que eso lo utilizamos mucho, y también el análisis de redes sociales. Nosotros hacemos muchos mapas de influencia de redes sociales en personas a partir de los datos que obtenemos y esos los utilizamos en los proyectos. Ostras, qué chulo. ¿Y eso fueron 4 años? 5. ¿En qué universidad? En la Complutense. Ah, pues hay que preguntarle a la Complu qué pasó con esa carrera ahora. Sí, y me imagino que seguirá estando, pero no se llamará industrial, se llamará... Ya, igual lo... No sé. A ver, igual lo dejaron como sociología y... Puede que sí. Qué guay. ¿Y dónde las temas prácticas y todo eso supongo que hiciste, no? Yo creo que el espíritu de emprendimiento lo tenía desde pequeña. Ah, vale. Y recuerdo que en primero de carrera, porque yo no vengo de una familia rica, y emprender siempre es mucho mejor si vienes de una familia rica que si no vienes de una familia rica, pero yo que venía de una familia normal y corriente, cuando entré en primero de carrera pensé, yo tengo que sacar dinero donde sea, entonces vi un cartel que pedían investigadores. Ostras. Y yo me presenté sin tener ni puñetera idea. Y me cogieron. Y a partir de ese momento en el que empecé a trabajar en primero de carrera, nunca jamás he vuelto a dejar de trabajar. Entonces, ¿En primero de carrera empezaste a trabajar? Sí. ¿Cuántos años estuviste ahí?
Pues en el proyecto de investigación estuve en primero de carrera y a partir de la presentación de ese proyecto de investigación, una de las empresas que participaban en el proyecto me captó para trabajar con ellos en su empresa. Joder. Y ya está, se acabó, Y ahí- ya nunca más dejé de trabajar. Joder, qué guay. ¿Y qué es lo que te llevaba? Porque al final yo, por ejemplo, trabajo también en paralelo a la uni, pero no lo hago por necesidad de tener que comer. O sea, ¿qué es lo que... Tampoco lo hacía, mis Ya. padres me daban de comer. Pero ¿y qué es lo que te llevó a decir, es una buena idea meterme en... Pues O sea, ¿por qué esa ambición, digamos, dónde nace esa ambición de... sí, mi mente es una mente inquieta, soy muy, muy, muy curiosa y siempre me ha gustado un poco saber de diferentes temas. Eso unido a que siempre he tenido la necesidad de ser una persona muy independiente, veía que si yo tenía la posibilidad de estar compaginando mis estudios con una experiencia profesional, cuando llegara el momento de terminar la carrera, yo ya no iba a acceder al mercado laboral desde una perspectiva de becario, junior o demás, sino en mi mente era como una opción de ganar 5 años de experiencia solapados con tus 5 años de preparación. Fueron 5 años duros, Sí. pero vamos, no hay color. O sea, yo cuando terminé la carrera ya tenía un puesto y un sueldo que el resto de mis compañeros de universidad no, ni de coña. Ya, y supongo que aunque no tuvieses el puesto, solo con la experiencia que hubieses adquirido en comparación con los que, bueno, igual no tenías un 10 de media, no tengo ni idea, pero por 2 puntos de media que tuvieses menos, seguro que la experiencia que tenías laboral... Encima es que era un poco empollona. entonces tendrías el 10 de media y... Yo me dedicaba a trabajar el fin de semana y los fines de semana estudiaba. Y aún así me quedaba tiempo para irme a juerga, o sea, no... Sí, pero bueno, hay mucha gente que estudiando el fin de semana no tiene su media increíble, o sea, hay mucha gente que necesita muchas horas. También ahí entran las capacidades de cada uno, supongo. También. Vale, y después, entrando ya en el mundo del emprendimiento, Sí. ¿Martin Brainon es el primer emprendimiento que haces o hay previos? ¿Oficial o extraoficialmente? Porque mi primer emprendimiento real fue con 9 años. ¡Ostras! Qué bueno. Que vivía en una urbanización en Málaga. Mis padres viajaban mucho y nos cambiábamos mucho de ciudad. Y había un puesto de gominolas en la entrada de la urbanización, pero nosotros vivíamos arriba del todo. Entonces yo pensé, joder, si yo gasto todos mis ahorros en comprar muchísimo material, puedo montar mi propio puesto en la parte de arriba de la urbanización y entonces me llevaría a todos los clientes. Y ese fue mi primer emprendimiento. Luego, con 13 años o así, vivíamos en otra urbanización donde yo escuchaba a todo el mundo quejarse de ir a tirar la basura. Y entonces me hice unas octavillas a mano, porque en ese momento no había ni redes sociales ni fotocopiadora casi, y las repartí y entonces por 25 pesetas, que vosotros tampoco sabéis lo que es eso, no llegamos a eso. llevaba las bolsas de basura al basurero. Y luego este emprendimiento real vino de una idea que se me ocurrió más o menos en 2008 o así, pero hasta el 2015 no fue real la constitución de Martin Brainon. ¿Y en esos años que estabas trabajando en alguna empresa grande, supongo? Sí. Vale. ¿Y de dónde ahí tienes antecedentes de emprendimiento en casa? O porque, a ver, con 9 años, o sea, ahora mismo con 9 años los niños están con TikTok, o sea... No, es curioso porque en la trayectoria de nuestra familia no ha habido nunca casos de emprendimiento. Alguna vez mi padre intentó así algo, pero muy poco profundo. Y mi hermano, bueno, mis hermanos y todos mis primos, todos hemos emprendido. ¡Ostras! Y es muy curioso porque o sea, ha salido de forma natural y ahora mismo nos hemos constituido como una familia de emprendedores. ¿Todos con éxito o...? Pues todos con éxito, ¿Sí? La verdad es que Hostia, qué bueno. nadie hemos dicho, jo, le va fatal, ¿no? ¿Hay La verdad es que no. alguno que sea muy conocido, muy reconocido su...? Bueno, una de mis primas ha montado un box de CrossFit de gran nivel y ahora mismo está la 13 de España y me parece que es la 180 del mundo o algo así. Ostras, pues sí que desarrollasteis bien la familia. Vale, y ahora ya más entrando ya en la empresa,
¿En qué año nace? Martin Brennan se constituyó en el 2015. Es verdad que todo lo que fueron los trámites de preparación y tal se hicieron a finales del 14, pero como tal nació en el 15. ¿Y empiezas tú sola? Empecé con una socia que estuvo los primeros años conmigo y a raíz de una serie de situaciones personales, pues ella salió de la organización y continué yo sola. Y o sea, ¿cómo es el proceso? Porque tú estabas trabajando, supongo, en algún sitio, ¿dejas de trabajar y empiezas el proyecto o lo haces ambas en paralelo, supongo, durante un tiempo? No. ¿No? No. En la empresa, en la multinacional en la que trabajaba, no había intraemprendimiento de ningún tipo, ¿no? Era todo como muy convencional. Yo tenía una serie de ideas que compartí dentro de la organización para ver si desde la empresa se promovían. No hubo posibilidad ninguna y en paralelo yo acababa de ser madre hacía muy poquito tiempo. Hostia, un pequeño detalle. Un pequeño detalle, sí. Y entonces pensé, bueno, de alguna manera tengo que hacer esto. O sea, yo necesitaba sacar esa idea de mi cabeza. Otro detalle que apareció es que justo se planteó un expediente de regulación de empleo en la empresa que estaba orientado por otros perfiles que no tenían nada que ver con el mío, pero yo lo que hice fue aprovechar el expediente de regulación de empleo para salir de la empresa y empezar a montar mi propio proyecto. Claro, entonces saliste, supongo que tendrías tus ahorros y tal, y creas Martin Brennan. Sí. ¿Tuviste que hacer inversión inicial por tu parte? Sí, de hecho, todo el capital que se ha movido de Martin Brennan ha sido de generación propia. Vale, entonces no ha habido ronda en ningún momento, te lo iba a preguntar después. No. Joder, qué guay. ¿Y lleváis ya 10 años? Vale, y ahora para explicarlo de manera sencilla, sí. ¿Cómo trabajáis? O sea, ¿buscáis clientes en un inicio? ¿Y qué solucionáis exactamente? Bien. Para personas que no tengan ni idea ni del sector ni de nada. A ver, cuando un cliente nos contacta o nos referencia a otro cliente o nos ven en un evento o por lo que sea, bueno, por el canal que sea, habitualmente la organización está pasando por una situación compleja. Puede ser una situación compleja muy variopinta, pues porque acaben de comprar otra compañía, porque tengan un problema económico grave, porque tengan un cambio cultural muy fuerte, o sea, es decir, hay una problemática. Y en el centro de esa problemática siempre están las personas, ¿vale? Cuando nosotros nos contactan, lo que están buscando es que a través del análisis de los datos que nosotros les damos con esos perfiles grupales e individuales puedan ir implementando soluciones específicas que solucionen esos problemas, pero a partir de datos. Es que el problema que hay siempre desde el punto de vista a lo mejor de recursos humanos, que a veces se nos enfoca mucho ahí, sí, lo que iba a decir, sí. Claro, es que se intenta trabajar con las organizaciones pero sin datos objetivos. Y nosotros tenemos datos tan objetivos como que manejamos el nivel de conductancia de su piel o el movimiento de su ojo. Entonces, eso no se puede falsear, eso no se puede manipular, en el sentido de que el dato que manejamos es lo que es. Entonces, la gente confía mucho en tomar decisiones en base a los datos que les damos. Qué guay. ¿Y cómo trabajáis? Porque esto que me explicas, por ejemplo, de el ojo y todo eso, ¿eso cómo se implementa dentro de una empresa? Sí, digamos que hay ciertas fases que siempre son las mismas, independientemente del proyecto, porque los proyectos son muy distintos unos de otros. De hecho, no hemos hecho ningún proyecto que sea igual. Bueno, supongo que eso también es lo que hace divertido el día a día, que no sea nunca repetitivo. Pues estamos en la Forbes de los creativos. Hay una primera fase en la que co-creamos con el cliente qué es lo que quiere hacer. El cliente suele venir con una idea, pero normalmente después de hablar con nosotros, pues al final esa idea va evolucionando. Por ejemplo, vamos a llevarlo a un caso concreto para que el resto de la gente lo pueda entender bien. Imagínate que tú quieres identificar en tu organización quién es el pool de talento, es decir, quiénes son las personas clave que van a ser aquellos que van a tirar de la organización en el futuro. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es codiseñar con el cliente cómo quiere que sea ese pool de talento, hacemos una siguiente fase en la que tomamos datos y esos datos los tomamos
con un elemento muy importante para nosotros que es la experiencia del usuario. Tiene que ser algo que sea divertido, que la persona no se sienta ahí evaluada, que sea agradable, ¿no? Entonces, para eso introducimos mucha parte de gamificación, de uso del juego, y ahí nos apoyamos mucho en la tecnología de realidad virtual, porque eso a la gente le da mucha vidilla. Sí, está claro. Total. Y una vez que tenemos los datos, por la técnica que sea, RV, biomarcadores, lo que sea, lo que hacemos es analizar, sacamos los perfiles individuales y de grupo, y con esos perfiles ya implementamos las soluciones que sean. Ostras, qué locura. Ese es un poco el esquema Supongo que general. tiene repercusión buena y repercusión mala en los empleados. No, mala no, por una sencilla razón. Piensa que una de las cosas que nosotros medimos son lo que llamamos procesos implícitos. Son cosas que las personas no somos capaces de verbalizar, como por ejemplo el perfil de toma de decisiones. Si yo te pregunto a ti cómo tu cerebro toma una decisión, tú te sientes incapaz de verbalizar cuál es el proceso neurobiológico que toma el cerebro. Pues nosotros, con los datos que tomamos, los informes que damos, hacen visibles esos procesos invisibles. Entonces, con esa información, no es que haya un perfil bueno o malo, o una información de una persona que sea buena o mala, sino simplemente con eso sabes de dónde partes y sabes hasta dónde puedes llegar. Ostras, que... Joder, es muchísimo más complejo de lo que parece. Sí, es bastante complejo. Desde el punto de vista de análisis de datos y de marco teórico es muy complejo, pero al cliente se lo hacemos muy fácil. Sí, está claro, sí, porque supongo que de todas formas no tienen ni idea del mundo al final, y si no es... Hablan de neurociencia aplicada. Claro, y se vuelven... Y supongo que tú antes trabajaste en consultoría, supongo, ¿no? ¿O no? Sí. De hecho, entonces... un máster también en consultoría. Sí. Entonces, todo esto, porque ¿cómo se te ocurre una idea de este estilo? O sea, esta idea nace de, pues, todos los años en los que tú te das cuenta de esto, supongo, ¿no? Sí, a ver, cuando yo monté Martin Brainerd, mi idea no era ser una empresa de base tecnológica, porque yo no soy tecnóloga. Pero cuando generé el primer modelo teórico y de análisis de datos, pensé, sería genial poder tener un producto tecnológico que pudiera medir esto, ¿no? Y entonces ahí me embarqué en el primer proceso de desarrollo tecnológico con la Politécnica de Valencia, y a partir de ahí todos los demás han ido viniendo de forma natural. Entonces, sin quererlo, hemos pivotado hacia una empresa de base tecnológica. Y supongo que en el equipo entonces habrá un montón de ingenieros y de ese estilo, o toda la parte tecnológica, porque ¿quién desarrolla toda esta parte tecnológica? Claro, hemos estado con diferentes modelos de trabajo. Hemos trabajado con gente in-house, es decir, con nosotros. Hemos utilizado a los conjuntos de técnicos de las universidades para los desarrollos, y ahora hemos migrado a un modelo de externalización del equipo técnico, porque ahora casi lo que necesitamos es más mantenimiento que desarrollo. Qué guay. Y vale, entonces, nace la empresa, tú sola, bueno, con la otra socia, sí, perdón, ¿y cómo captáis los primeros clientes? Porque al final no tenéis ningún tipo de... Esa fue buena. Claro. Bueno, la parte de desarrollo de negocio para cualquiera que emprenda un proyecto puede que sea de las más complejas, ¿no? Porque tú te puedes ver como técnico con una idea genial, con un producto genial, pero luego hay que llevarlo al mercado. Claro. Y ahí tiramos mucho de la red de contactos, de personas que ya, como ya llevas una trayectoria profesional, saben cómo eres tú como profesional, pues una vez que ya tienes tu propio producto, se lo muestras a la gente que sabe que ya te conoce por otros proyectos diferentes. Ya tienes credibilidad con esas personas. Esa parte de tejer redes de contactos y tal es algo que a mí me sale de forma bastante natural. Es una suerte porque no todo el mundo la tiene. Y es ir generándote un prestigio, que la gente genere una confianza sobre ti y que cuando conocen lo que haces y detectan una necesidad en otro, le digan a este otro, oye, ponte en contacto con Noemi porque esto te lo puede solucionar. Qué guay, joder. ¿Y cómo desarrolláis estos primeros aparatos tecnológicos? ¿Con universidades? Sí.
Sí. Ahí... ¿Y cómo funcionan esos desarrollos con universidades? Porque yo si llego a la universidad y le digo que quiero desarrollar X, me va a decir, pues ánimo. Esta es una gran pregunta. Cuando hice el modelo teórico me recorrí muchas universidades y prácticamente todas me miraron como si fuera un marciano. Claro. Te decían, buah, no, o sea, esto que estás diciendo es una locura. Pero siempre te encuentras, si tienes persistencia, alguien que está tan loco como tú. Y en este caso fue el Lab Leni de Neurotecnologías Inmersivas de la Politécnica de Valencia, el que al ver el modelo dijeron, ostras, aquí hay un campo de investigación que nunca se ha hecho. Yeah. Una de nuestras dificultades ha sido que prácticamente todos los desarrollos que hemos realizado están en un campo que no existía. Entonces, como no existía, es más complicado, porque no tienes de dónde tirar, ¿no? Y por otro lado, esa visión más disruptiva a la universidad le encanta porque ven ahí un campo de investigación que les pone y al mismo tiempo es una dificultad porque la universidad no tiene el concepto de llevar algo a mercado. Yeah. O sea, no piensan en cómo voy a llevar este producto al mercado, cómo va a ser la experiencia del cliente que me lo contrate, cómo... Claro, porque no tienen que hacer. Y ese trabajo o lo hace el propio emprendedor o la universidad no te lo va a hacer en la vida. Entonces ellos se encargaron, en ese momento se encargaron de toda la investigación y el desarrollo de... Porque, para entender, el primer cliente, veis una problemática y una solución, pero necesitáis un producto tecnológico para poder desarrollarlo. Sí. ¿Y ese producto lo desarrolla la universidad? Sí. En nuestro caso es un poco distinto a que si hubiésemos nacido como tal como empresa tecnológica. Por lo siguiente, como nosotros nacimos como empresa de consultoría, durante los años que estuvimos haciendo el primer proyecto, que tardamos casi 4 años en desarrollarlo, es que fue tela, y encima con toda la pandemia. Los primeros 4 años fueron... Desarrollo. ¿Y esos 4 años cómo te mantuviste? Porque como nacimos como empresa de consultoría, teníamos proyectos de consultoría. Entonces fue una paliza que te mueres porque tenías Tú estabais en paralelo. Las dos cosas. Sí. Cuando sacamos el primer producto que teníamos que validar en el cliente real, esto se cerró en diciembre del 2019 y nosotros empezamos el proyecto con el cliente real en febrero del 20. Que fue cuando... Y entonces vino la pandemia y nos tumbó. Y ahí, total. Con un año supongo sin... Fue un año horrible, a punto de desaparecer. ¿Aguantasteis? Aguantamos como pudimos, gracias a ser muy creativos, aguantando una responsabilidad brutal, pues con el equipo, con los clientes que ya tenías, con un montón de cosas. Y a mí personalmente la pandemia me ha hecho muchísimo más fuerte, porque soy mucho más resiliente de lo que ya era antes. Hombre, si aguantas eso ahora ya es todo un camino, entre comillas, de rosas. Tampoco es eso, pero más fácil, sí. Vale, y salisteis y ahí recuperasteis, bueno, supongo que con ese cliente seguisteis y empezasteis a reenganchar clientes a tope, ¿no? Sí, y ya lo que he hecho durante todos estos años, porque espero ya el año que viene parar en cuanto a lo que son los desarrollos, por lo menos un tiempito, hemos ido compaginando siempre desarrollos nuevos con proyectos. Vale. Entonces, ¿Desarrollos nuevos te refieres a desarrollos de productos? Sí. Vale, porque ahora vamos a entrar un poco en eso. Sí. Tú me hablaste de Martin Brainon Tech, que es la empresa básicamente de todos los productos, ¿no? Y entonces vosotros, estos, para tener un ejemplo de producto, ¿qué son estos productos? Pues mira, por ejemplo, Atemin es un producto que hemos generado que es una plataforma de realidad virtual que a través de biomarcadores mide el proceso de toma de decisiones de una persona. Bueno. Eso es un producto. Vale, y entonces con esta empresa desarrolláis todos estos productos y tenéis un almacén de productos y estos productos los usáis con vuestros clientes. Exacto. Vale, joder, qué bien. Sí. Y no los comercializáis en absoluto. ¿A terceros? Sí. Bueno, es un modelo que he tenido en mente muchas veces porque, por ejemplo, para grandes consultoras los productos que tenemos pues encajan
Muy bien. Súper bien, súper bien. Es que yo realmente no me he enfocado mucho en lo que es desarrollo de negocio, porque no he tenido tiempo. He estado todos estos años, estos casi 9 años, pensando en qué quiero hacer. Y a medida que lo he ido creando, lo he ido vendiendo. Sí, ojo, sí, tú lo has dicho que habéis pivotado ya un montón de veces. Pero bueno, supongo que también es lo que hace que tengáis éxito, el saber adaptarse a lo que necesita la gente y todo eso y estar todo el rato... De hecho, los productos que han ido apareciendo han sido de escuchar necesidades de los clientes. Entonces, ha habido, por ejemplo, estos 2 últimos que estamos cerrando. Bueno, uno ya está cerrado, validado y puesto en práctica ya de sobra, pero ese ya lo hemos hecho nosotros de forma totalmente autónoma y sin necesidad de nadie. Y ahora vosotros ya externalizasteis toda la parte de producción del producto, ¿no? Entonces, ¿cómo nace la necesidad de un producto de este estilo? Porque tú de tecnología no tienes... Ahora sí, pero en cuanto a cómo funciona pues esas gafas de realidad virtual y todo eso, no tendrías ni idea. Entonces, ¿cómo os dais cuenta que necesitáis ese producto? Pues todo nace de lo que te comentaba antes, de la incapacidad que tenemos las personas de verbalizar lo que nos pasa por la cabeza. Para que tú puedas verbalizar algo que te pasa por la cabeza, tienes que contarlo con lo que se llama medición oculta. Esa medición oculta se tiene que basar en biomarcadores, en respuestas fisiológicas del cuerpo. Claro, montar algo que sea una experiencia, porque lo que no le gusta a nadie es que tú llegues y le cables de arriba abajo. Y que parezca un examen y que sepan que parece que estás en el médico. Exactamente, sí. Bueno, pues la realidad virtual como tecnología lo que nos ha servido es para generar un contexto, un entorno en el que la persona se sienta a gusto y tranquila y tengamos el espacio perfecto para ir tomando señales fisiológicas sin que sienta que lo estamos haciendo. Luego hemos evolucionado a otros modelos de tomas de datos que ya ni siquiera utilizamos RV, pero claro, los dispositivos en estos 9 años han ido evolucionando un montón y ahora ya yo no necesito cablear a una persona para obtener medidas fisiológicas, ¿no? Se pueden tener otros dispositivos mucho más light que resultan agradables. Vale, y ya entrando un poquito más también en el tema económico, ¿cómo cobráis por comisión en cuanto al proyecto o es un...? Vale, es que depende del producto. Por ejemplo, Mindflow, que es nuestro sistema de entrenamiento de lo que llamamos Deep Skills, pues atención, impulsividad, flexibilidad mental, hemos hecho juegos, juegos con tablet y con gafas de RV. Ahí se paga por licencia de uso. Tenemos otro producto que se llama BIMAP, que con él sacamos el perfil de comportamiento de la persona en el entorno laboral. Pues ahí se paga por cuestionario o por herramienta que se usa. Atenim se paga por evaluación y por perfil. O sea que cada producto tiene su sistema de facturación diferente. Ambiguo todo Vale, ¿y cuántos clientes tenéis ahora mismo, si se puede saber? ¿Ahora en Solapay? Sí. ¿Ahora o que estén a la espera o en general clientes? Tenemos un pipeline muy grande. Pequeñito, Pues entonces... pero ahora mismo estaremos como con unos 6 proyectos en paralelo. 6 proyectos en paralelo, ¿y cuántos sois en el equipo? Pues mira, que estemos así permanentes de estar full time, estamos 5, pero ahí no cuento nada del equipo técnico, porque como te digo, ahí tenemos un ejército de personas. Pero todo externalizado. Todo externalizado. Claro, porque yo necesito gente que sepa de Python, de Unity, de PHP... Exactamente, es a lo que me refiero en cuanto a... Joder, me parece súper difícil porque, a ver, yo puedo tener la idea increíble, pero al final si no tengo ni idea de Python, ni de Java, ni de nada, es como, hostia, es que... Sí que es verdad que, como yo te digo, soy muy curiosa, antes de, por pandemia o así, ya en mi cabeza resonaba mucho el tema de inteligencia artificial. Todos nuestros productos llevan un motor de IA por debajo para el análisis de datos, pero son todo modelos supervisados. Yo no he metido nada de redes neuronales, ni modelos no supervisados, ni nada de eso, porque necesito saber bien qué estoy haciendo, ¿no? Y
me empecé a estudiar bastante la integración de inteligencia artificial. Entonces, a nosotros toda la integración de inteligencia artificial nos hace ser muy ágiles. Y lo llevamos integrando ya unos años atrás. Cada vez más potente, supongo, con todo el desarrollo que hay. Vamos, que a vosotros todo este boom de IA os viene... Sí, y ya estamos más preparados que muchas otras empresas que están empezando a resonar ahora lo del tema de inteligencia artificial. Qué guay. Y esto es por curiosidad, en el ámbito legal, ¿cómo funciona el recoger datos sobre una persona? Porque claro, venís a la empresa en la que yo estoy trabajando y me cogéis a mí mis datos sobre mi cerebro, mi tal, o sea, eso... A ver, la ley de protección de datos es muy estricta con esta parte Claro, y así eso debe es. de serlo porque son datos de carácter muy personal. Nosotros tenemos una serie de protocolos y una empresa externa que nos revisa, especialista en protección de datos, que nos revisa todos esos protocolos de toma de datos. Para nosotros hay dos temas fundamentales de cara al tema de los datos. La primera, aparte de tener esa supervisión de esa empresa externa, es que los informes individuales nunca se le entregan a la empresa, solo se le entregan a la persona. La empresa solamente ve informes agregados, no sabe de quiénes son los datos. Vale. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, nosotros manejamos dos servidores independientes muy potentes, de primera línea de mercado. En uno tenemos los datos biométricos y datos de perfiles, y en otro servidor tenemos los datos de la persona. Entonces, si a mí me hackean un servidor, van a tener un montón de datos que no tienen ni idea de quién son, y si me hackean, van a saber que hemos trabajado con Pepito y Fulanito, pero no van a tener ningún dato. Entonces, esa estrategia la tomé desde el principio porque viendo la parte de ciberseguridad, que es un campo en el que nosotros también nos manejamos desde la visión de la persona, de cómo la persona influye en la seguridad de los datos, me parecía súper importante y hemos seguido esa estrategia desde el momento uno. Qué guay. Pues mira, justo hablando de este tema, ya Martin Brennan lo hemos visto bien, pero veo que has tenido que aprender un millón de cosas sobre un millón de temas diferentes. Entonces, primero, ¿cómo cambia tu vida desde que estás en una empresa trabajando como empleado hasta que te conviertes en CEO de empresa o fundador de empresa? Vale. ¿Mi vida a nivel personal? Sí, y a nivel también laboral. Bien. Sin menospreciar para nada un MBA. Sí. Montar un proyecto de emprendimiento es el mejor MBA del mundo de la historia universal. Qué bueno. Porque tienes que ser mujer orquesta y tienes que estar, tú eres el director financiero y el director de desarrollo de negocio y el director de marketing y el director de personas y el director y el de operaciones, todo, tú lo eres todo, ¿no? Esa visión de tener un recorrido 360 en torno a cómo un producto está posicionado dentro del mercado, para mí no tiene precio. Y he aprendido como si me hubiera hecho 87 MBAs. También es verdad que hay una cuestión que entiendo que no todos los perfiles están preparados para aguantarlo, y es la gestión de la incertidumbre. Nosotros todo nuestro equipo nos medimos con nuestros propios productos de forma regular, y yo tengo una versión de la incertidumbre muy baja. Entonces yo puedo moverme en la incertidumbre de forma muy cómoda, no necesito saber qué va a pasar, puedo tomar decisiones sin tener toda la información, conozco perfectamente cuál es mi proceso de decisión, o sea, yo me conozco muy bien, entonces voy con cierta ventaja, pero esa sensación de irte todos los días sin excepción a casa, sabiendo que tu lista de cosas que hacer nunca jamás va a terminar, hay que saber que la tienes que gestionar bien. Entonces, eso es una diferencia muy grande con respecto a trabajar por cuenta ajena. ¿Y cómo es ahora mismo el día a día de Noemí? ¿El mío? Sí. Bueno, pues yo me suelo levantar pronto, intento llevar todos los días a mi hijo al cole. Qué guay. Y a partir de ahí es sorpresa. Tengo una agenda que me planifica, yo sé lo que voy a hacer de aquí a un mes vista. Sí. Totalmente.
Y sí que es verdad que esa parte de gestión de inesperado, incertidumbre, está muy presente porque te cambian constantemente la agenda. Entonces tienes que tener mucha flexibilidad de adaptar. Para mí el equipo es muy importante, entonces intento estar mucho tiempo presente en la oficina. Nosotros tenemos un modelo híbrido de 3 días presencial, 2 días online. Y estoy muy para mi equipo, para estar con ellos también. Y luego para el cliente. No tengo un horario de salida, nunca sé a qué hora voy a terminar. Y normalmente llego a casa tarde. Tengo unos padres benditos que me hacen la cobertura con mi hijo y les recojo les recojo de casa a mis padres y ya sí que la cena y el momento de acostarle es como bastante sagrado. Sí, es importante y eso cuando eres niño luego te lo llevas. Exacto. Que te lleve tu madre a la cama, la verdad. De todas maneras, mi hijo es bastante consciente de que su mamá tiene una empresa y es lo que hay. Ya, no, sí, también, sí. No, y a ver, y en parte también siempre me parece rollo bastante importante que si veo muchos amigos básicamente que en ningún momento tienen independencia, les hacen todo, les dan todo y luego con 18 años no saben poner una lavadora, por ejemplo. Mi hijo pone la lavadora con 4 años. Claro. O sea que... Imagínate. O sea, supongo que el equilibrio ahí es súper importante. Sí. Y ahora ya entrando un poco más en consejos, etc. Bueno, primero hemos visto que has escrito libros, por mucho que no estén súper promocionados. No. ¿Sobre qué son esos libros, rápidamente? Pues mira, uno es de temas de expedientes de regulación de empleo que escribí hace mucho tiempo. Otro va sobre un modelo de liderazgo para la seguridad que se generó desde Martin Brennan. Qué guay. Y que de hecho es el modelo que inspira los líderes para la seguridad de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ostras, entonces sí que es un... Sí, es un modelo bastante ya extendido, lo que pasa que como es una organización sin ánimo de lucro, pues no se puede decir nada al respecto. Y el otro va en torno a cómo ayudar a las organizaciones a que puedan hacer evaluaciones de su cultura organizativa. Qué top. Y si tuvieses que... Bueno, primero, ¿cómo es escribir un libro? ¿Es algo rápido? Bueno, ¿cuántas páginas tiene más o menos? Para hacernos una idea. Pues tendrá como unas 100 o 100 y poco. ¿Y cuánto tardas en escribir un libro? ¿Unas de 100 páginas? A ver, ¿Mucho? Pues no. ¿No? No, porque si ya tienes más o menos qué es lo que quieres, la maquetación a lo mejor es lo más complicado, pero como yo la maquetación tampoco la hice, tú llegas y vas con tu texto y vas tirando millas y ya está. Y tienes que tener claro qué quieres, qué quieres plasmar. Yo ya tengo mi idea para mis próximos 2 libros. Qué guay. Pues esperamos verlos y los promocionaremos y... Bueno, pero no de promoción. Y si tuvieses que recomendarnos un libro, teniendo en cuenta que bueno, somos personas a las que nos gusta mucho el emprendimiento y todas las personas que lo escuchan, el podcast en general también, ¿cuál nos recomendarías? Pues mirar, cualquier persona que quiera emprender tiene que conocer cómo decide, porque va a tomar decisiones que van a afectarle en todos los ámbitos de su vida. Para mí, que el campo de la toma de decisiones es uno de mis campos más especializados, hay un libro que es básico de Daniel Kahneman, que es Pensar rápido, pensar despacio, que es absolutamente necesario leer. Cierto es que no es el libro más atractivo del mundo, porque a veces se pone un poco pesado, pero es un libro que tiene miles de joyas que deberíamos de llevar casi tatuadas en la piel. Qué guay, vale, pues lo recomendamos. ¿Nadie nos lo habéis recomendado? No. Además acaba de morir por ahí. Sí, lo vi, ya. Y también en cuanto a consejos que le darías a un joven que quiera emprender y que le interese mucho el emprendimiento, ¿qué le dirías? A una persona joven que quiere emprender. Sí, bueno, joven o mayor, o sea, vale, joven porque yo soy joven, básicamente. Le diría que son varias cosas. Yo haría una ensalada con diferentes ingredientes. Sí. El primero es no te rindas nunca. Porque es que hay días que te levantas diciendo estoy hasta aquí, ya no puedo más. Pues no hay que rendirse. El segundo es ese muévete en la incertidumbre.
Vale. Nunca sabes lo que te va a pasar y si tu expectativa es conocer qué es lo que va a venir en el futuro, olvídate. Aquí hay que estar surfeando la ola todo el día. Y luego añadiría dos más que además nosotros los trabajamos en los programas que hacemos sobre todo con directivos, que son dos competencias que para mí son básicas y que no se estudian en ninguna escuela de negocios. El primero es la paciencia. Vale. La paciencia es un elemento que desgraciadamente a medida que vamos pasando generaciones cada vez es más pequeña. Sí. Y la paciencia está ligada a los niveles de frustración. Si tú tienes una capacidad de paciencia baja, tus niveles de frustración también van a ser muy bajitos y por lo tanto te vas a disparar. Yeah. Frustración y emprendimiento mal. Yeah. Y la segunda es optimismo, que no tiene nada que ver con el happy flower ni el positivismo. O sea, esto no es decir aquí todo es fantástico y maravilloso, porque hay días que son una mierda como un piano. Sí. Pero el optimismo nosotros lo vemos desde la perspectiva de cuando tengas que analizar una situación, pon tu foco de forma consciente en aquellos elementos que te acompañan, que te pueden ayudar, ¿vale? ¿En qué recursos tienes? ¿En qué opciones manejas? Y poniendo el foco de atención ahí, el visualizar el camino hacia donde es muchísimo más sencillo. Qué bueno. Entonces, paciencia porque las cosas no van a salir así. Rapidísimo. Y optimismo porque te va a dar más palos que... Que la paciencia es lo que cada vez va a menos, pero también porque las redes sociales, lo único que hacen es que estés todo el rato dándole y es... Sí. En Atemin una de las cosas que pedimos es el nivel de impulsividad de la persona y tenemos unos datos para llorar. Sí. ¿Y eso crees que va completamente ligado a...? Sí. Sí, los niveles de impulsividad son muy altos y los niveles de sensación de control sobre lo que hicimos son muy, muy, muy bajos. Estoy curioso eso. Sí. ¿Y van en incremento o...? Y me da igual el perfil que mida, ¿eh? Me da igual que sea un CEO, me da igual que sea un técnico, vamos mal, ahí vamos mal. Y vamos cada vez peor. Joder. Y hablando de eso, en cuanto a hábitos, ¿tienes algún hábito que recomendarías a todo el mundo o algo que crees que es súper importante? Es súper importante, hiper importante no hacer nada. Lo escuchaba justo hace un par de días en un podcast. Hay que no hacer nada. Yo hay un par de rutinas que tengo cogidas, una para invierno y otra para verano. En invierno, si tengo la chimenea encendida en casa, simplemente me siento delante de la chimenea y la miro y ya está. No aprovecho para pensar ni para... No, la miro, ya. Si no tengo chimenea, tengo la suerte de que mi casa está en un alto y entonces tengo unas vistas que te cagas de guays, entonces hago lo que se llama mirada al infinito y ya. Y en verano lo que hago es, la rutina es cuando llego a casa, me quito los zapatos, me siento en la piscina y meto los pies en el agua. Qué bueno. Y ya. Y eso es una de las cosas que nosotros enseñamos a la gente. Enseñamos a la gente a no hacer nada. ¿Y por qué crees que es importante? Es importantísimo porque para lo que es la activación del sistema parasimpático, que es como el freno de nuestro coche, favorece mucho el que tú frenes. Y nos hemos acostumbrado a vivir en un nivel de estrés que tenemos tan normalizado que creemos que cuando estamos relajados y en realidad no lo estamos. Seguimos acelerados, pero nos hemos acostumbrado. Y una persona que vaya a llevar a cabo un proceso de emprendimiento necesita una pila muy cargada y con muy buena salud de la pila, como pasa con el móvil. Tú te puedes levantar por la mañana y ver que en tu móvil tienes un 100% de batería, pero tú miras la salud de la pila y la tienes al 80%. Pues con nuestro cerebro pasa igual. Necesitas momentos de no hacer nada para recargar la pila. Qué bueno. Qué interesante, la verdad. Y muy top, la verdad, para terminar, porque siempre terminamos los podcasts con una pregunta del invitado anterior que te vamos a hacer a ti, ¿Vale? Y tú vas a tener que dejar una pregunta para el siguiente invitado. Entonces, para el invitado anterior, del invitado anterior fue Timo, que es el fundador de Cultra, que es una empresa de motos, de alquiler, que coges en un sitio y la dejas en otro sitio, en las diferentes ciudades grandes. Y su pregunta es un poco rebuscada, pero es si has usado Cultra alguna vez y si no, ¿por qué no lo has hecho?
Bien, no he usado Cultra ninguna vez y no la he utilizado porque yo vivo en la Sierra de Madrid y siempre me muevo con mi propio coche, entonces no soy su público objetivo. Tienes todo el sentido del mundo. ¿Y las preguntas para el siguiente invitado? Pues como he comentado que es tan importante para el emprendimiento la gestión de lo inesperado, Sí. mi pregunta para el siguiente invitado es, si al terminar de grabar este podcast con vosotros y mirara por la ventana se diera cuenta de que toda la población que hay son zombies, ¿cuál sería su plan de acción? Joder. La acabas de meter en un buen lío seguramente. Bueno, a ver qué Pero muy buena contesto. pregunta, muy buena pregunta. Y pues muchísimas gracias. O sea, yo creo Muchas gracias a vosotros. que ha sido súper interesante y la historia de Martin Brennan y también los consejos que nos has dado. Así que un millón de gracias. Desde la humildad, del sufrimiento, de la humildad. Muchas gracias. De nada.